Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este día sábado, hermanos, gracias a Dios por una semana más que nos permite terminar. Y nuevamente gracias a usted, hermano, por ver estos videos y permitirnos entrar a su hogar para tener un momento de la palabra de Dios en este día. El día de hoy, hermanos, vamos a terminar nuestra serie que hemos visto toda esta semana, las cosas que el Señor abomina. Y al ir en este viaje durante todos estos días, yo espero, hermanos, que algo se haya quedado en sus vidas, que sea de bendición. Y vamos, hermanos, a hacer un recuento de todas estas citas que hemos visto a través de la palabra de Dios. En nuestro versículo que hemos tomado esta semana es Proverbios 6:16, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, hermanos. Y la palabra abominación nos habla de rechazo y repulsión, hermanos. Cosas que el Señor rechaza y condena. Todo eso que el Señor ante sus ojos es algo que no es digno de Él. Y si conocemos bien a cuál Dios servimos, pues podemos reconocer en nuestras vidas que es un Dios digno de adoración, es un Dios santo, es un Dios admirable, es un Dios que está en los cielos, un Dios santo. Y todas esas cualidades, hermanos, debemos de estar conscientes. ¿Para qué, hermanos? Para nuestras vidas no tener estas cosas que hemos visto. Y empezamos el día lunes con la primera característica, que es los ojos altivos. Después vimos la lengua mentirosa, luego las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El día de ayer vimos los pies presurosos para correr hacia el mal, hermanos. Y todos estos puntos que vimos en la semana nos hablan sí de cuidar nuestros miembros. Ayer hablábamos de que no podemos en esta nueva vida que tenemos en Cristo entregarnos nuevamente al pecado y usar cada uno de nuestros miembros, ya sea nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestros ojos o nuestra lengua, entregarlas a hacer el mal. Yo espero, hermano, que al final de esta semana usted y yo podamos comprender que somos llamados aún a dar más excelencia a nuestro Dios. Que no concuerda mucho, ¿verdad? El decir ser cristiano y llevar una vida llena de maldad o procurar hacerle mal al prójimo, sino todo lo contrario. El ser cristiano debe de siempre, como hace muchos años en la iglesia primitiva se dijo, que se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque se asemejaban a Cristo. Y este día, hermanos, quiero terminar con la sexta cosa, que dice el testigo falso. Ahí en Deuteronomio 5:20 dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y cuando vemos en esta cita, hermanos, que Dios le da las tablas de la ley a Moisés, el propósito fue para poner orden en el pueblo. Y como sabemos, da ciertas leyes tanto para con Dios y tanto para los hombres. Y una ley que dio para los hombres es eso. Porque Dios en su soberanía, Dios que creó al hombre, que le dio vida, sabía lo dañino que es dar falso testimonio contra el prójimo. Lo que es mentir, levantar un falso contra nuestro hermano. Lo peligroso y lo dañino que puede llegar a ser. Una familia puede ser destruida, un testimonio puede ser destruido, la vida de un joven o de una señorita puede quedar destruida, el nombre de un padre de familia, de una madre de familia o aún incluso hasta de un pastor, misionero, un siervo de Dios puede quedar destruido. ¿Por qué, hermanos? Por un falso testimonio. Y como vimos al principio de este video, es algo que Dios condena. No es posible, hermanos, que nos atrevamos a mentir, o como ahora lo conocemos, ¿va? A chismear contra alguien más, sin tener las pruebas suficientes. Tener, hermanos, o mejor dicho, no tener conciencia en nuestras mentes de lo que estamos diciendo puede dañar a esa persona y las consecuencias que puede tener. Podemos decir, es que solamente quiero dañar a esa persona, pero muchas veces hay daño colateral y hay daño a terceras o a cuartas personas. Qué importante es, hermano, cuidar mucho lo que decimos de nuestra boca. Por eso Dios en cada mención que ha hecho, los labios mentirosos, el corazón inicuo, todo eso, hermano, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque en una sola palabra, en una sola acción, podemos destruirle la vida a alguien más. Vamos, si nos ponemos a pensar claramente en esto, hermanos, debería de haber en nosotros un temor, una conciencia en nuestras mentes y en nuestro corazón, decir, cuidado lo que digo. Puedo destruirle la vida a alguien. Si no hay prueba suficiente, hermano, si no hay más testigos, usted no se atreva nunca a decir algo
en contra de su prójimo, sea quien sea. Y tener cuidado en esto. Ahora, por último, dice que aún 7 abomina su alma. Y la séptima cosa habla sobre sembrar discordia entre hermanos. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Levantas falso testimonio, algo que no te consta, pero Dios aún más condena y rechaza cuando es dentro de la iglesia, porque es la discordia entre hermanos. ¿Y dónde están los hermanos dentro de la iglesia? En el mundo a nadie se le puede llamar hermano en Cristo. Los hermanos en Cristo están ¿dónde, hermano? En la iglesia. Entonces, la Biblia habla de un caso ahí en Romanos 16, Romanos 16. Romanos 16, del 17 al 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Wow, hermanos. El apóstol Pablo hablando en esta carta diciendo, tengan cuidado. Hay gente que solo viene a las iglesias a decir y a causar divisiones entre los hermanos. Incluso habla de aquí gente que ni siquiera son cristianos. Y que tristemente aquel que es nuevo en la fe, aquel que no ha alcanzado una madurez espiritual suficiente en la palabra de Dios, ese es el hermano que va a caer en esa mentira. Jesús condenaba mucho el hacer tropezar a los demás. Dice Jesús una vez que estaba con un grupo de niños, decía, si alguno de ustedes es capaz de hacer tropezar a uno de estos pequeños, mejor le es que se amarre una piedra de molino y se arroje a lo más profundo de la mar. La Biblia condena, hermano, cuando usted y yo nos proponemos hacer caer al hermano, hacer tropiezo al hermano. No solamente hablar mal de él, sino que nuestra vida y nuestro testimonio haga tropezar a alguien más. Por eso, hermanos, debemos de vivir, como ya hemos mencionado, con el temor de Dios en nuestras vidas y saber lo que yo hago, alguien más lo está viendo. Hay ojos en mi casa, están mis hijos que me están viendo, están tal vez jóvenes en mi iglesia, están posiblemente gente nueva en la fe, que yo soy un ejemplo para ellos. Y no se trata, hermanos, que vivamos o tratemos de vivir en la máxima perfección, no, pero sí estar conscientes que nosotros podemos ser de impacto o de tropiezo a las demás personas. Con una sola palabra, con una sola expresión. Por eso, hermanos, lo más hermoso que pueda haber, y lo dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista decía, no hay nada más hermoso que ver hermanos reunidos en la casa de Dios. Y hermano, en este día yo quiero traerle esta meditación. Usted y yo, hermanos, al final de esta semana y con este tema que hemos visto hoy, nos propongamos a decir, Señor, nada de mi cuerpo, nada de mis miembros, ni mi lengua, ni mis manos, ni mis pies va a ser causa de tropiezo a alguien más. Cada palabra que yo diga la cuidaré para yo ser de bendición, para ayudar a crecer a las personas, para ser verdaderos discípulos tuyos. Y hermanos, que en este día podamos tener esto en nuestra mente y sobre todo, hermanos, poderlo llevar a la práctica. Y este día, hermanos, hemos terminado con esta serie, las cosas que el Señor abomina. Y puede haber más, hermanos, pero como hablamos desde el primer video, Salomón aquí, él expresó directamente, inspirado por el Espíritu Santo, las cosas que el Señor abominaba. Y aunque fue escrito hace muchos años, hoy en nuestros días, hermanos, tienen tanta importancia y tienen tanto valor para nuestras vidas. Yo los dejo, hermanos, y nos vemos próximamente en estos segmentos de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Que Dios les bendiga.